Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, hoy vamos a tener un estudio expositivo, la sombra y el verdadero cumplimiento en Cristo. Así vamos a titular este estudio doctrinal, las sombras y el verdadero cumplimiento en Cristo. Nosotros tenemos en Hebreo capítulo número 10, verso 1, y leemos la palabra en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Y luego vamos a leer Colosenses capítulo número 2, del verso 16 al 26, para así ver qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo y también el libro de Hebreo acerca de la sombra y el verdadero cumplimiento en Cristo. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no guste, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, que el culto voluntario, ritual externo que se practicaba antes de venir el cuerpo, que representa a Cristo, quien dice el apóstol Pablo, quien todo el cuerpo se va nutriendo y crece, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, y crece con el crecimiento que Dios da. Entonces, todos estos rudimentos, como lo dice nuestro hermano también, que escribió el libro de Hebreo, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Así que nosotros encontramos algunos preceptos en la ley, en el antiguo pacto, como el día de reposo, el diezmo, la circuncisión y la tierra, sombras que ahora hayan el cumplimiento en Cristo Jesús. Escúchelo bien, vamos a repetirlo. El día de reposo, el diezmo, la circuncisión y la tierra, sombras que hayan su plenitud de cumplimiento en Cristo Jesús. Entonces, a lo largo de la historia de la Biblia encontramos estas prácticas y señales que antecedieron a la ley de Moisés. Antecedieron a la ley de Moisés. O sea, antes de la ley nosotros encontrábamos estos preceptos que fueron añadidos a la ley. Bendiciones que Dios dio al pueblo de Israel antes de que se hiciera una nación, pero que luego que se establecieron como nación, quedaron escritas en toda la ley que ellos se les dio para que se formasen una nación. El día de reposo, el diezmo, la circuncisión y la promesa de la tierra. Ahora, estas instituciones fueron posteriormente ordenadas bajo la ley, pero tuvieron un propósito pedagógico que señalaba hacia Cristo. Entonces, ¿cómo todo eso encontró su cumplimiento en Cristo? Eso es lo que nosotros vamos a mostrar por las Escrituras. El apóstol Pablo explica en Gálatas 3:19, dice, ¿para qué pues fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces fíjese lo que el apóstol Pablo está hablando acá. El apóstol Pablo dice
que para qué entonces fue dada la ley. También se los dice a los romanos, ya nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero luego el apóstol Pablo le dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? Y también le hace una pregunta, ¿acaso la ley es pecado? No, el problema no está en la ley, el problema está en el corazón del hombre, que necesita una justificación que nunca la ley la pudo proveer. Simplemente la ley vino a causa de las transgresiones. Y dice bien claro, hasta que viniese la simiente. Entonces, la ley tenía un fin. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos 10:4 va a decir, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, hasta que no viniese la simiente, no viniese la promesa, el hombre no podía ser justificado. Cuando nosotros vamos al libro de Isaías, los justos tendrán la tierra por heredad. Entonces, la escritura nos muestra que por lo tanto, que todo lo que fue antes y estaba bajo la ley, apuntaba a la realidad superior. Y esa realidad superior la dice nuestro hermano escritor en el libro de Hebreo. Cristo es la excelencia. Y también es superior. Cristo es superior a los ángeles que dieron la ley. Cristo es superior a Moisés que dio la ley, que la impartió. Y Cristo es superior a Melquisedec. Y Cristo es superior a Abraham. Aunque nosotros vemos que la escritura pone como ejemplo a Abraham. ¿Por qué? Y no a Moisés. Porque Moisés se ve como la figura de la ley y Abraham se ve como la figura de la fe. Y es por eso que el libro de Hebreo dice que Abraham es el padre de la fe. Ahora, ¿quién trajo la luz verdadera? Cristo trajo la luz verdadera. No es un reposo semanal, no es un porcentaje de diezmo, no es un rito carnal, ni una tierra terrenal, sino que trae la vida eterna. Fíjense el cambio que trae Cristo, la comunión en el Espíritu y en verdad, y la posesión de todas las naciones. Eso lo vamos a ver nosotros. Entonces, ¿cómo se convierte en una bendición grande la tierra que se le fue prometida al pueblo de Israel? Entonces, ¿qué es lo que significa entonces el diezmo en Cristo Jesús? ¿Y qué es lo que significa entonces la circuncisión? Ahora, con esto que hemos visto, vamos a ver el día de reposo. Ahora, del séptimo día al descanso en Cristo. El día de reposo, escuche. El día de reposo, del séptimo día al descanso en Cristo. En Génesis nosotros encontramos, para dar el argumento de esta verdad, y acabó Dios el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo, toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto se encuentra en Génesis 2:3. Fíjese, antes que el hombre pecara, ya el día de reposo existía y Dios lo utilizó para él reposar de la obra. No que estaba cansado, sino que ya no siguió creando más. En Éxodo, entonces fíjese, de un día normal que Dios obtuvo su descanso o su deceso de no crear más. Entonces en Éxodo 28 al 11 se añade a la ley. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y luego le dice la palabra así, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Dice, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, Hebreos 4:9-10 nos dice así. Hebreos 4:9-10 nos dice así. ¿Cuál es la transición que ve el escritor del nuevo pacto? Lo dice bien claro acá. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Entonces fíjese que entonces sí queda un reposo, y ese reposo es Cristo, el que vino ahora y nos da el verdadero reposo. Y Dios descansa de nuestras obras malvadas y nosotros venimos a tener el fruto de la obra que hizo Cristo.
tenemos la paz de Dios. Dios reposa en nosotros y nosotros reposamos en Él. Ya no andamos más en maldad, ya no andamos más en malicia, ya no le andamos más haciéndole la guerra a Dios con nuestros actos. Por eso dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. El reposo fue establecido en la creación, luego regulado en la ley como señal del pacto. Sin embargo, Hebreo enseña el verdadero reposo no es un día, sino Cristo mismo, en quien descansamos de nuestras obras. El sábado era una sombra pedagógica que enseñaba la necesidad de un descanso perfecto. Así como un trabajador descansa después de una semana de labores, el creyente descansa en Cristo, porque ya no se esfuerza por justificarse por las obras de la ley, sino que ha hallado paz en la obra terminada en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, amado hermano, amado amigo, tenemos claro cómo Dios hizo una transición, el diezmo de Abraham a la ofrenda espiritual. Entonces, vemos el diezmo que encontramos allí en el libro de Génesis, en Abraham, a una ofrenda en Cristo espiritual. Entonces vemos Génesis 14:20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjese entonces que Abraham venía de una guerra y le dio el diezmo del botín de guerra, y dijo, sí, Dios, a través de este hombre, y bendito sea el Dios de Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Esto es Melquisedec. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces fíjese lo que dice Número. Esto es antes de la ley, pero entonces nosotros vemos en Número donde está Moisés. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven al ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces la tribu de Leví era una tribu que Dios la llamó para que se encargasen del sacerdocio, de las cosas santas, de las cosas que entonces Dios le había mandado para que ellos hicieran todos estos rituales, todos estos sacrificios, y ellos pertenecían a la tribu de Leví, y a ellos no se les dio tierra, sino que ellos iban a tener la heredad en Dios, y lo dice así, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Es por eso que ellos no trabajaban, ellos se dedicaban al campo y a la tierra. Entonces, cuando viene esta palabra que nosotros estamos viendo acá, que Dios trae a los hijos de Israel por medio de Moisés, entonces le da a ellos una sujeción para que ellos hagan todas las cosas, todos los rituales, hagan los sacrificios y le enseñen al pueblo la palabra de Dios. En el tabernáculo de reunión sirven a un ministerio que estaba antes en la ley. Ahora, Hebreos 7 dice así, he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Fíjese que quien reciben los diezmos son hombres mortales que pertenecen a la tribu de Leví. Ahora dice el libro de Hebreos, pero hay allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Entonces fíjese que una institución de la ley, y lo está entonces estableciendo el libro de Hebreos. He aquí ciertamente reciben el diezmo hombres mortales, o sea, entonces está haciendo una diferencia. Aunque Jesucristo vino en un cuerpo mortal, ahora Jesucristo se convirtió en un sacerdote inmortal y ya no está como aquellos sacerdotes levíticos que tenían que hacer los sacrificios cada año, y cada vez que moría uno entonces eran cambiados, porque entonces no podía hacerse lo que nosotros vemos hoy día, que es eterno, sino que era algo continuo. Entonces de la continuidad pasamos a la efectividad eterna. Ahora, fíjese lo que dice aquí bien claro el libro de Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir de Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de Salem, rey de justicia, eso también es rey de paz. O sea, tipifica a la figura que venía de Cristo, porque Cristo tiene un sacerdocio conforme al sacerdocio de Melquisedec. Dice, considera pues cuán grande era a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín de la guerra.
Ahora dice el verso 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Esto es de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Fíjese entonces, queda claro que los diezmos son según la ley, porque hay personas que dicen que los diezmos no son de la ley, pero quedan sujetos a la ley por lo que dice aquí bien claro el número 18. Es lo que está diciendo aquí el escritor. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Esto lo dice Hebreos capítulo número 7, verso 5. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos. Entonces fíjese que la genealogía de Jesucristo no es contada entre ellos. Tomó de Abraham los diezmos, la genealogía de Melquisedec, que no era contada entre Leví, tomó de Abraham los diezmos y los bendijo y le dio las promesas a ese que recibió los diezmos. Y sin discusión alguno, el menor es bendecido por el mayor. Entonces viene Melquisedec y bendice a Abraham. Dice, y he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, porque Abraham era un hombre mortal quien recibió los diezmos, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces está poniendo un ejemplo. ¿Quiénes recibían los diezmos? Los levitas. Pero ¿quién también recibió el diezmo? Melquisedec, porque son dos sacerdotes. Pero entonces, ¿por qué se le pone a Jesucristo el sacerdocio de Melquisedec? Porque él no viene de la tribu de Leví. Y dice, bien claro aquí, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Después dice el verso 11, si pues la perfección fuese por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces dice, ¿qué necesidad entonces hay de que se levante otro sacerdocio si la perfección fuese sido por ese sacrificio que se hacía antes y por esa ley impuesta? Entonces, porque cambiado de sacerdocio, necesario que también haya cambio de ley. Entonces nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Y escúchelo, el verso 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y dice ahora el verso 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló tocante Moisés, tocante al sacerdocio. Entonces dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Entonces, ¿cómo fue constituido Cristo? Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Entonces entienda que había una descendencia levítica, pero Jesucristo viene de la tribu de Judá. Entonces Jesucristo no viene para que en él se cumpla ese mandamiento, porque entonces usted lo estaría poniendo como un sacerdote levítico, lo estaría usted poniendo como un sacerdote mortal, le estaría usted quitando la divinidad poderosa a Cristo, porque usted lo está igualando y comparando al sacerdocio levítico. Dice, sino según el poder de una vida indestructible. Dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto entonces nosotros lo encontramos en el Salmo 110:4. Salmo 110:4. Fíjese que el Nuevo Testamento, su base está en el Antiguo Pacto. Así que, hermano, para entender el Nuevo Testamento, también nosotros tenemos que entender el Antiguo Pacto, porque las bases que nosotros encontramos en el Nuevo Pacto están en el Antiguo Pacto. Y es todo lo que, si usted se pone a sacar toda la cita que su Biblia dice, le da como referencia al Antiguo Pacto, porque en el primer siglo no estaba el Nuevo Testamento o
el nuevo pacto, sino que Jesucristo lo establece. Entonces dice el verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de una introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Entonces queda claro, amado hermano, el diezmo aparece en Abraham, se instituye en la ley para el sostenimiento de los levitas, pero en Cristo cambia la naturaleza, ya no hay sacerdocio levítico, sino el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Ahora el dar no es una obligación, sino un acto voluntario espiritual. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo número 9 verso 7 dice, cada uno dé conforme como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No como dicen algunos predicadores que Dios bendice al dador alegre, como para imponerte que si tú le das a Dios, Dios te va a bendecir, pero que si tú no das, Dios no te va a bendecir. No, dé con alegría, dé con amor, dé por lo que hizo Cristo por usted en la cruz del Calvario. ¿Y por qué lo hizo? Porque lo ama. Entonces por eso que nosotros hoy día vamos a dar con el corazón. Entonces, bajo la ley, un israelita podía dar el diezmo, aunque su corazón no estuviera agradecido, porque era una ley impuesta. Pero bajo la gracia, un creyente puede dar más que un diezmo, por lo que es movido por el amor de Cristo y no por imposición, porque sabe todo lo que le pertenece es de Dios. Antes decía que la ley solamente le pertenecía al 10%. Ahora en Cristo todo le pertenece a Cristo. Es por eso que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento cuando vinieron los primeros discípulos y vendían hasta las casas y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ya no le daban el 10%. ¿Usted no se da cuenta de eso? Cuando Ananías fue reprendido, él quiso quizás hacer la práctica del antiguo pacto. Voy a dar un porcentaje. Y le dijo Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Entonces fíjense que las cosas cambiaron. Los que vendían su heredad entendieron que la heredad, si ellos eran sacerdotes, si ellos eran profetas y ya ellos estaban ministrando y ya tenían un sacerdocio que le había dado Cristo, como dice Apocalipsis 1, 5 y 6, que nosotros somos reyes y sacerdotes por la sangre de Jesucristo, ya no para dar un porcentaje, sino para dar nuestra vida a Cristo y todo lo que nosotros podamos dar. No es exigencia de los líderes que están dentro de la iglesia que te van a mandar a vender todo para dar todo. Pero amado hermano, la Biblia establece que por gracia somos salvos y todo lo que tú puedas dar, tú tienes que darlo pues para el servicio de la obra de Dios. Entonces también tú tienes que ver que en tu congregación lo que se está dando se está invirtiendo para la obra de Dios. No tampoco estar de acuerdo con la corrupción dentro de la iglesia. Ahora vamos a pasar a la circuncisión. Del rito físico al corazón en el espíritu. La circuncisión del rito físico al corazón en el espíritu. Y vamos a ver que esto también se encuentra en Génesis capítulo número 17 verso 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Entonces fíjese lo que el Señor le dice a Abraham. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y toda la descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. O sea, quitar el prepucio del miembro viril del hombre para hacerlo parte del pueblo y cumplir así los rituales. Así que si la persona no se circuncidaba, tampoco estaba llamado a guardar toda la ley ritual. Ahora, en Romanos 2, 28, 29, pues no es judío el que lo es en lo exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Entonces esto nosotros lo encontramos en Romanos capítulo número 2, verso 28, 29. Entonces fíjense que el apóstol Pablo está hablando bien claro que no es ese ritual que tenía la nación de Israel antes, como ellos lo veían en el exterior, sino que ahora es en el interior. Y esto es lo que nosotros encontramos, hermano, en el libro de Deuteronomio, donde el Señor dice que Él va a hacer la circuncisión, es en el corazón. Y dice, pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en el espíritu, no en letra, a la cual la alabanza no proviene de los hombres, sino de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios hace esa obra en nuestra mente, en nuestro corazón, dice en nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo, cuando venga, Él me glorificará. Así que nuestra alabanza que sale del corazón es impulsada y dirigida por el Espíritu Santo, ya no de la letra, sino de la obra de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. En Colosenses capítulo número 2, verso 11, en Él también fuiste circuncidado, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo carnal pecaminoso, en la circuncisión de Cristo. Entonces fíjese lo que dice el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo número 2, verso 11. Está claro lo que nuestro Dios nos está hablando. Y si nosotros leemos el verso 9, vamos a leerlo desde el verso 9, Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Corporalmente, ¿qué quiere decir? Que Jesucristo es el templo de Dios. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces el verdadero tabernáculo de Dios, el verdadero templo de Dios, donde Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios que habita en ese cuerpo, es el cuerpo de Jesucristo. Por eso que el apóstol Pablo aquí en Colosenses dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, porque Él vive dentro de ese cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de Dios, es Dios mismo. Y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces nosotros estamos completos en Cristo, porque ahora Cristo ha derramado el Espíritu Santo en nuestras vidas y nosotros somos el tabernáculo de Dios. Dice, en Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo carnal pecaminoso en la circuncisión de Cristo. Y dice, sepultados con Él en el bautismo, con el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es por eso que Abraham se pone como el hombre de fe, el hombre de la fe, el ejemplo de la fe. Abraham es el ejemplo de la fe, no Moisés. Dice ahora que nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Entonces el viejo hombre murió y nosotros tenemos la nueva criatura, la que alaba en el Espíritu. Los verdaderos adoradores. Así que como la circuncisión quita el pedazo de carne como señal visible, porque era una señal visible, la gente hasta veía a ver si tú estabas circuncidado, Cristo hace una obra interna quitando la naturaleza pecaminosa y dándonos una nueva vida espiritual. Aunque es invisible, eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que el reino de Dios está oculto, está invisible para los hombres. Ahora vamos a ver la tierra de Canaán a la herencia universal en Cristo. Y ábrase esta mente, la tierra de Canaán a la herencia universal en Cristo, porque todo queda sujeto a la ley. Lo que se le dio a Abraham, todo estaba sujeto a la ley. Y si ahora estamos en Cristo, ¿qué es lo que representa la tierra ahora? ¿Y cómo quedó configurada la tierra? ¿Y cómo ahora vamos nosotros a ser bendecidos conforme a la palabra de Dios y a la tierra que nosotros vemos hoy día y que nosotros estamos gozando hoy día? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice el Señor a través de su palabra? Dice en Génesis capítulo número 12, antes de la ley, acuérdese que la ley se le dio fue a Moisés y estamos hablando de Abraham, la transición de Abraham a Moisés y de Moisés a Cristo, antes, durante y después. Es por eso que también los mismos pensadores, cuando ven la figura y el impacto de Cristo en el mundo, han dicho y han dejado claro, hasta personas que son inconversos, que no son cristianos, dicen antes de Cristo y después de Cristo. En el mundo, ¿cuánto más nosotros? Más bien nosotros tenemos que enseñarle a las personas que nosotros vemos el impacto bíblicamente, lo que era antes y ahora, un después. ¿Por qué tú vas a volver adelante, hermano? ¿Por qué en vez tú, más bien como los
En vez de darle el ejemplo a los seculares tienen que darte el ejemplo a ti, los que pusieron antes de Cristo y después de Cristo. Entonces vamos a ver este punto. ¿Por qué hay un problema con la tierra hoy en día? ¿Qué es lo que los evangélicos entienden en cuanto a la tierra que se le dio a Abraham y cómo quedó configurada y qué era lo que el Señor tenía en sus promesas? Y lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio capítulo número 32. La tierra de Canaán a la herencia universal en Cristo. Texto base que vamos a leer. Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Fíjese entonces que él le apareció el Señor ahí en esa tierra y dijo: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Porque él estaba ahí donde se le apareció el Señor y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Vamos a ir a Génesis capítulo número 9, donde íbamos a tener un conversatorio, donde quedaron 3 ciudadanos, Cam, Sem y Jafet. Estos 3 ciudadanos fueron los hijos de Noé cuando salieron del diluvio. Y entonces Dios le manda que ellos se multipliquen. Y hay un pacto entre Dios y Noé. Y Noé, sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, entonces empiezan a poblar la tierra. Pero antes de todo, de que se poblara todo, hubo también un problema donde el hijo menor, Cam, descubre la desnudez de su padre. Y entonces Noé dice: maldito sea Canaán, y le da una maldición. Y entonces dice que entonces su tierra véngase de Sem. La tierra pasó a Sem. Y entonces Dios bendice la tierra. Después que fue, maldecido por Dios, Dios bendice la tierra y se la da a Sem. Y dice que Jafet va a morar en tiendas ahí en la tierra de Canaán. Entonces esa tierra, la de Canaán, el nieto de Cam, entonces es entregada a Sem. Y luego dice que Jafet va a morar en tiendas en esa tierra. Entonces la configuración que nosotros vemos hoy día, donde está la cúpula de la roca, es porque esa cúpula que está ahí representa a Jafet. ¿Por qué? Porque él está morando en tiendas ahí, que son los descendientes de los árabes, que son los descendientes de Jafet. La tierra en posesión se le dio a Abraham y ahí habitaba Cam. Entonces todos están representados en la tierra. Fíjense, todos están representados en la tierra. Y por medio de Jesucristo viene esa santificación. Pero entonces la tierra fue dada y añadida a la ley. Dice en Josué 21. Josué capítulo 21, verso 43. De esta manera dijo Jehová a Israel: toda la tierra que había jurado darle a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Entonces fíjese lo que dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces fíjense lo que dice el Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, de la tierra pequeña, entonces fíjese la bendición cómo se extiende para que se cumpla la promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mejor dicho, todas las naciones de la tierra. Entonces, de la posesión de la tierra pasa una herencia mayor. Entonces, una herencia mayor porque se le da al Hijo, quien es heredero de todo, como dice Hebreos capítulo número 1, verso 2, a quien constituyó heredero de todo. ¿A quién le dice el Señor: pídeme y te daré por herencia las naciones? Pues al representante del pueblo de Israel, que es Jesucristo, quien iba a recibir la promesa, como dice el libro de Gálatas que habíamos leído, que hasta que estábamos bajo la ley, hasta que viniese
la simiente que es Cristo, a quien se le hizo la promesa. Entonces pídame y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. No queda nada en la tierra que no sea de Cristo. Y dice Hebreo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces todo el universo, toda la tierra que hoy día la rescató Cristo en la cruz del Calvario y es de Cristo. Fíjese lo que dice el libro de Hebreos 11. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahí está. Ellos eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pero tenían una esperanza. Dice, porque los que de esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Ahí está claro. Entonces hay una bendición mayor. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les preparó una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, fíjese, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿cómo dice Deuteronomio? Capítulo 32, verso 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Ahí está cómo Dios configuró las naciones y cómo Dios compartió la herencia y quién es el heredero y quién es el instrumento y cómo el instrumento repartió y se dividió todo y se concluyó todo. Entonces fíjese, ¿quién es el heredero? Cristo es el heredero. ¿Quiénes son los instrumentos? Los judíos son los instrumentos para hacer la obra. ¿Cuál obra? De entregarle la bendición a todos aquellos que pertenecían a naciones ajenas. Vamos a volverlo a leer. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Entonces, fíjese cómo entonces trajo la herencia. ¿Cómo iba a llegar esa herencia a las naciones? Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. ¿Cómo iba a dividir a los hijos de los hombres? Estableció límites de los pueblos. Hoy nosotros tenemos naciones constituidas. Tenemos los hombres divididos, cada quien pertenece a su nación. Y tenemos un límite en todos los pueblos. Estableció los límites. Ahora, ¿cómo fue eso? Según el número de los hijos de Israel. Entonces era una sombra. Los hijos de Israel representaban una sombra. Y no solamente eran una sombra, sino que también fueron el instrumento para que Dios hiciera todo este plan. Y el instrumento mayor fue su hijo. Por eso le dijo bien claro nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos le dijeron, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, ustedes me serán testigos. Hoy ellos son testigos de lo que todo Cristo ha hecho en el mundo entero. Todo está configurado y todo está hecho para la gloria y honra de Dios. Y dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Entonces, Jacob se le fue cambiado el nombre a Israel. Y ese Israel representa a Cristo. Y es por eso que ahora nosotros somos el pueblo de Dios, que representamos a Cristo aquí en la tierra, porque somos el cuerpo de Jesucristo. Así que todo era una sombra, como lo dice la Biblia, pero ahora el cuerpo es de Cristo. Israel recibió Canaán como cumplimiento parcial de la promesa, pero los patriarcas esperaban una promesa mejor. Y es por eso que Dios, cuando aparecía, decía, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Para que vean y entiendan que la promesa que le dio a ellos no era simplemente nada más un espacio pequeño, sino que era una bendición para todas las naciones, o sea, la tierra entera. ¿Qué dice el libro de Isaías 65? Es aquí que yo creo cielo nuevo y tierra nueva, donde va a morar la justicia, dice Pedro. Ahora, el cumplimiento final de la herencia es Cristo, a quien se le entrega las naciones y los confines de la tierra. Los creyentes unidos a Cristo son herederos de esta herencia universal y eterna. Así como nosotros, cada uno de nosotros en Cristo Jesús tenemos nuestra nación y es la heredad que Dios nos ha dado, así los judíos todavía habitan allá, tienen la heredad que es de Cristo. Ahora pregunta, ¿los que no son de Cristo van a heredar? No, entonces por eso tenemos que orar, hermano, tanto por nuestras naciones como la nación de Israel, para los que están ahí se conviertan a Cristo. Hoy vemos, hermano, cómo se concentra la visión de muchos cristianos, muchos políticos y muchas religiones en la tierra prometida de Israel. Pero cómo queda configurada y qué es lo que nos habla la palabra. Entonces, ¿qué es lo que la gente ve allá?
¿Qué es lo que la gente está buscando? Ya eso no está bajo la ley, ya eso está bajo la ley de Cristo. Ya en la cruz del Calvario, Satanás en el desierto le dice a nuestro Señor Jesucristo: si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos. Pero mire, los reinos ya se lo había prometido el Padre a Jesucristo en el Salmo 2. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. La herencia y todo esto no se lo iba a dar Satanás, porque tampoco es de Satanás. Porque Satanás se lo quitó a Adán en el huerto del Edén, pero Jesucristo lo rescata en la cruz del Calvario. Es por eso que él dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora Jesucristo tiene las llaves. Él es el heredero, el que tiene todas las promesas. Entonces Israel, así como recibió la tierra de Canaán, un cumplimiento parcial, ahora los patriarcas que esperaban esa bendición se le cumple en Cristo. La herencia es por medio de Jesucristo. Él es heredero, Él es el dueño de la tierra. ¿Y qué está pasando ahora con los judíos en su tierra donde están ahorita? Pues ellos están bajo lo que dijo Cristo, bajo el dominio de los gentiles. Es por eso que ellos fueron esparcidos, la tierra se destruyó, porque eso es de Cristo y Él lo dijo, que destruiría el templo y toda la ciudad, y ellos irían cautivos a las naciones, y ellos quedarían hollados por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Entonces fíjese, en el 1948, por medio de los gentiles, o sea, por medio de la palabra que dio nuestro Señor Jesucristo, ellos hicieron una nación. ¿Por qué? Porque ya esa tierra no está bajo el argumento y bajo el señalamiento levítico viejo, sino que está bajo el poder y la orden y la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo dijo: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Eso está en Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13, que son el paralelismo de cada una de esas escrituras. Entonces, Israel está bajo el dominio y el poder de Jesucristo, esa tierra, y toda la tierra. Ahora, como ellos están bajo el tiempo de los gentiles, pues en el 1948, entonces Jesucristo permitió que a ellos se le diera la tierra por medio de los gentiles, cumpliéndose así poderosamente el argumento de Jesucristo, su palabra, lo que Él le argumentó y le dijo en su cara. Entonces todo se destruyó, el templo, y ellos están ahí ahora recobrando la tierra, pero la tierra es de los que son de Cristo. Así que hay que orar por ellos para que vengan a Cristo y no estén buscando nada más la tierra, no estén buscando nada más hacer el templo, no estén buscando nada más volver a hacer los sacrificios, porque todo eso era sombra. Pero el cuerpo es de Cristo. Entonces Él le dijo también allá: ¿qué ganaría el hombre que ganase todo el mundo y perdiera su alma? Porque ellos lo que estaban esperando es que ellos como nación mandaran y conquistaran todas las naciones, conquistaran al mundo, como hizo Alejandro Magno, viendo lo que las otras naciones hacían, como estaba escrito en el libro de Daniel. Y ese es un carácter bestial. A Dios no le gustó esa idea cuando se la trajeron a Samuel. Nosotros queremos un rey que nos juzgue como las otras naciones. ¿Y qué le hizo ver en el libro de Daniel? Que todas esas naciones tenían un carácter bestial y que Jesucristo, Dios, no va a gobernar así. Él gobierna con un gobierno santo y poderoso. Entonces, amado hermano, todas aquellas personas que tienen su mente y su atención a todo lo que le está pasando a Israel, piensen pues que lo que están viendo ahí son cosas mundanas, rudimentos del mundo, como lo dijo nuestro amado apóstol Pablo, que todo eso era sombra de lo que ha de venir. Entonces lo que le está pasando al pueblo de Israel es el juicio decretado por nuestro Señor Jesucristo, que ellos estarían bajo el yugo de los gentiles hasta que Él venga. Así que ahí no va a pasar más nada. Ahí lo que va a seguir pasando es que ellos van a estar bajo el yugo de Jesucristo, llevando una tribulación y una aflicción. Porque ellos hicieron una nación producto de la aflicción que le causó el holocausto. ¿Por qué? Porque también es producto de la desobediencia de apartarse de Dios, y se le quitó el vallado. Y ahora están sufriendo y han sufrido por toda la historia, por su pecado, por su maldad y por su alejamiento a la palabra de Dios. Pero fíjese, nosotros fuimos llamados ¿para qué? Para hacer nosotros un celo a los judíos, para que ellos sean movidos a celo, porque dice el Señor: yo los llamaré a celo por un pueblo que no es pueblo. Eso lo dice también aquí el libro de Deuteronomio, lo que dice el apóstol Pablo: yo los llamaré a celo, los provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Y también dice también que Él va a preparar un pueblo, porque Él va a traer una venganza y una retribución. Eso lo dice el libro de Deuteronomio, y todo se cumplió.
Porque hay un juicio, para que el mundo también entienda que hay un juicio, que todo el que desprecia a Cristo también le viene un juicio, ya bien sea que sea romano, como lo dijo el apóstol Pablo, o ya bien sea que sea judío. Los romanos tipificaban a todos los gentiles y los judíos tipificaban pues a todos los judíos, a todos los israelitas. Entonces Dios dejó claro que el que rechaza a Cristo, como lo rechazaron los romanos y como lo rechazaron los judíos, le viene un juicio. Pero todos aquellos judíos que invocaron el nombre del Señor y todos los romanos que invocaron el nombre del Señor fueron salvos. Es por eso que nosotros tenemos la carta a los romanos. Y es por eso que también nosotros tenemos todas las cartas de Pedro, las cartas de Pablo, porque eran judíos y se salvaron. Y muchos confesaron a nuestro Señor Jesucristo. Amado amigo, ¿qué vas a hacer tú si te llega este mensaje? Confesar a Cristo, aceptar a Cristo. Entonces, la tierra quedó de esta manera distribuida y de esta manera configurada por Dios. Así como la luz del sol hace innecesaria la luz de una lámpara, así la venida de Cristo hizo innecesaria las sombras de la ley. Ahora vemos la realidad plena en Él. Amado hermano, ve lo que la palabra de Dios nos está hablando. La ley regula la sombra, reposo, diezmo, la tierra, la circuncisión, pero en Cristo se ha manifestado la gracia, la vida y la inmortalidad. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer este último verso y esta explicación para irnos. Segunda de Timoteo, capítulo número 1, verso 10. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, la ley regulaba la sombra, el reposo, el diezmo, la circuncisión y la tierra, pero en Cristo se ha manifestado la gracia, la vida y la inmortalidad. La inmortalidad. La transición fue radical de los ritos temporales a la herencia eterna. La ley mostraba la muerte, Cristo reveló la vida. Entonces por eso es que el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo número 3 dice que nosotros estamos bajo el imperio de la muerte, ahora estamos bajo el imperio de la vida, que el ministerio de muerte, pero ahora somos ministros de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque los que estaban en el antiguo pacto estaban en el seno de Abraham, porque no habían sido perdonados. Cristo los perdona y se los lleva para arriba, como dice el Salmo 68. Así como la luz del sol, lo repetimos, así como la luz del sol hace innecesaria la luz de una lámpara, usted no va a prender los focos, los faros. En el día el gobierno no los prende porque está el sol. Así la venida de Cristo hizo innecesaria las sombras de la ley. Ahora vemos la realidad plena en Él. El día de reposo, el diezmo, la circuncisión y la tierra fueron realidades establecidas en la ley. Fueron realidades formadas en la ley y finalmente trascendidas en Cristo. La ley fue dada como un guía temporal hasta que viniese la simiente, pero ahora en Cristo el reposo es espiritual y eterno. La ofrenda es voluntaria y total. La circuncisión es la del corazón por el espíritu y la herencia es universal y celestial. Pero eso lo vemos en Hebreos 1:2. Estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y entonces queda afirmado, como dijo Pablo en Timoteos capítulo número 1, verso 10. Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En Él toda sombra pasó y toda plenitud ha llegado. Hermano, ¿dónde estás tú? ¿Tú estás bajo la sombra o estás bajo la plenitud de Cristo? Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados y hermanos y amigos. Le habló su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra que le hemos leído en esta hora, Señor. Tú eres bueno.
Tú eres misericordioso, Señor, y tú nos hablas grande y poderosamente, Señor. Gracias porque tú nos haces ver, Padre amado, esa transición, ese cambio que solamente pudo obtenerse por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque a lo largo y ancho de toda la historia de los patriarcas, hasta la fundación y conformación de la nación de Israel, Señor, tú nos diste al Salvador, al Mesías, quien vino del linaje, Señor, de la tribu de Judá, Señor mi Dios amado, no de la tribu de Leví, para que hoy día nosotros tengamos un sacerdocio conforme al sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio eterno, no temporal. Ayuda a aquellos hermanos que piensan que el sacerdocio de Cristo es temporal, porque cada año tenían que quitar un sacerdote. Señor, ahora Cristo no es quitado cada año, es sacerdote eterno, temporal. Señor, ayúdalo a no verlo como los sacerdotes temporales, ni a faltarle respeto, sino que lo vean como el sacerdote eterno y que Él se merece todo lo que nosotros le podamos dar, ya no una parte, sino toda nuestra vida en servicio y también todo lo que nosotros podamos darle de nuestros bienes, porque cuando hay una necesidad y le servimos al pueblo, nos despojamos con amor y con gracia y con sabiduría, Señor. Porque como antes, Señor mi Dios amado, muchas veces en el mundo, cuando estábamos borrachos, gastábamos todo y quedábamos sin nada, y hasta muchos quedan sin nada y llegan a sus hogares aún gastándose todo el sueldo. Entonces cuando se convierten a Cristo, empiezan a criticar. Ayúdalo, Señor, porque antes en el mundo gastaban todo, hasta en auto lujoso, casa lujosa, pero cuando llegan y tienen que poner para el servicio, para la obra de Dios, entonces empiezan a sacar cuenta y decirle que le están pidiendo mucho. Pero cuando el diablo lo tenía engañado con otra mujer, gastaban hotel, gastaban cadena, gastaban hoteles caros, gastaban la habitación más cara. Pero ahora que han llegado a Cristo, triste y lamentablemente, empiezan a decir que no tienen. Empiezan a ver una carga y no ven lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos, Señor, mi Dios amado, porque cada vez que sale un teléfono nuevo, cada vez que sale un televisor nuevo, cada vez que sale una serie nueva, a nadie le duele para la mundanalidad. Señor, ¿cómo está cautivo hoy en día tu pueblo, Padre amado? ¿Cómo está cautivo hoy día tu pueblo, Señor? Y empiezan entonces a renegar y a murmurar como los que estaban en el desierto. Pero no se olviden que en el desierto le cayó juicio y castigo a aquel pueblo que murmuró. Señor, ayúdanos, Padre amado, porque así como nosotros, mi Dios amado, entonces nos esforzamos para las cosas del mundo, que nos esforcemos cuando nos pidan para las cosas que son para la obra de Dios, Padre amado. Y aquellos que no conocen a Cristo, Señor, alumbra sus mentes, sus corazones, que están muertos en delitos y pecados, Señor mi Dios amado. Aquellos también que tienen los ojos puestos en todas las cosas que están pasando allá en Israel, las guerras, que puedan entender que ya esa tierra es de Cristo, no es de los judíos, y no es solamente la tierra, sino toda la tierra que ha sido santificada y entregada a todo el pueblo de Dios. Como lo dice tu palabra, que todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestra, porque todas estas bendiciones vinieron a ser en Cristo, espirituales, esperando el cielo nuevo y la tierra nueva, porque esta tierra va a ser pasajera. Aún así, hoy día nosotros proclamamos que la tierra que nosotros tenemos nos la ha dado Cristo. Ha sido configurada conforme a las naciones que vemos hoy día, conforme al número del pueblo de Dios, las tribus de Israel. Gracias, Señor, porque era una bendición que tú nos preparaste de antemano, que hoy día la estamos gozando, Señor. Ayuda a todos aquellos, Padre amado, que están muertos en delitos y pecados, y a aquellos que están confundidos, Señor, que viven peleando por todo lo que sucede en Israel, Señor mío amado, que hoy día están viendo un proyecto político y no están orando por las vidas que están muriéndose, Señor, y se están perdiendo, sino que oran por un proyecto político, Padre amado, que oran por cosas, Señor mío amado, que son pasajeras, pero que no ven el corazón de aquellos que no están circuncidados espiritualmente, Señor, según a lo que tú nos has mandado, Padre amado, Señor. Ten misericordia a aquellos que tienen la ley en su mente, en su corazón, y están judaizados, Señor mi Dios amado, y no ven la plenitud en Cristo, que ya esas cosas pasó y que todo lo que se dio fue conforme a la ley, pero que ahora todo es de Cristo. Que puedan entender y ver para que sean libres y no estén expectantes, Señor, a tanto sensacionalismo, Señor, a tantas noticias, sino que vengan su mente a reposar en Cristo y que le dejen a Cristo que Él haga conforme a su amor y su voluntad, porque todo está en sus manos, y que nos preocupemos por orar por las almas,
como las otras naciones que están en guerra, como las otras fronteras de las naciones que están en guerra, donde hay, Señor mi Dios amado, muerte, violencia, droga, tráfico de niños, tráfico de mujeres, tráfico de hombres, tráfico de sexo, Señor mi Dios amado. Tanta maldad, tanto por qué orar. Y nosotros, Señor, muchas veces atrás de la mundanalidad y de la maldad. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.